Bueno, entonces, la semana, digo, el martes, estábamos hablando de metaestabilidad, que tal vez para, como un repaso breve, lo que estábamos diciendo era que teníamos un inversor que estaba conectado a otro inversor, es decir, teníamos como este par de inversores cruzados, en el que la entrada de un inversor es la salida del otro, y estábamos hablando de cuáles eran los puntos, los estados, los puntos de equilibrio, ¿ok? Y entonces dijimos que podíamos ver para el inversor 1, dijimos que si este es el voltaje A, este es el voltaje B, dijimos, bueno, para el inversor 1, si aquí tenemos voltaje A, voltaje B, y vamos a tener una gráfica que se iba a ver algo así. A ver, puedo hacer un mejor dibujo que esto. ¿Ok? Esto era desde el punto de vista del inversor 1, es decir, para que dijimos que esta es la curva de transferencia del inversor 1. Dijimos luego para el inversor 2, vamos a tener algo eh, parecido, ¿cierto? Dijimos, como de nuevo es un inversor, vamos a tener, va a tener su voltaje de entrada, voltaje de salida, solo que en este caso están al revés, por decirlo así. Aquí la entrada del segundo inversor es B y la salida es A. ¿Ok? Em, entonces, para este inversor 2, de nuevo, la gráfica de característica de C iba a ser algo así. Y entonces el martes terminamos la clase diciendo, bueno, si queremos hallar los puntos de equilibrio de este circuito, ¿y a qué nos referíamos? Era puntos donde el circuito era estable. Por ejemplo, habíamos dicho si este voltaje era 0 y este era VDD, ese iba a ser un punto estable, etcétera. Y los estábamos tratando de hallar de manera gráfica y dijimos, bueno, para hacer esto tenemos que tratar de intersectar estas dos gráficas, entonces las ponemos de manera que los ejes estén alineados. Entonces, decíamos, bueno, si agarramos esta gráfica y la rotamos 90 grados, vamos a tener esto. Ok, entonces ahora en el eje Y tenemos voltaje V en los dos casos. Ok, déjenme escribir esto para que quede derecho. Este aquí es voltaje en B. Este aquí era el voltaje en A. Entonces esta es la misma gráfica, pero volteada. Tiene la misma información según el inversor 2, cuál va a ser la relación de BA y BI. Ok, entonces para terminar, habíamos dicho, si volvemos a voltear esta gráfica, si la reflejamos como de manera vertical, es decir, si la volteamos así, ¿por qué la queremos voltear? Porque bueno, aquí en esta gráfica tenemos BA y BB, y en esta gráfica aquí tenemos BB hacia arriba y BA en el eje X, pero en la dirección incorrecta. Entonces, si queremos que tengan la misma dirección en los dos lados, pues nos toca voltear esta gráfica. Entonces, lo podemos hacer sin problema. ¿Ok? Entonces dijimos, listo, esta es la relación entre el voltaje A y voltaje B de acuerdo al inversor 2. Y entonces dijimos ya para finalizar, dijimos, bueno, esta es como si tuviésemos un sistema de ecuaciones
en el que este inversor tiene que estar en equilibrio y este inversor tiene que estar en equilibrio. Entonces es lo mismo que pensar que tenemos que estar en un punto que esté al mismo tiempo en esta gráfica y en esta gráfica. Y de eso, en esto terminamos la semana, el martes, la clase pasada. Dijimos, bueno, si combinamos estas dos gráficas, la gráfica del inversor 1 va a ser así. Para el inversor 2 la acabamos de dibujar, es así. ¿Ok? Y llegábamos a la conclusión de que hay tres puntos de equilibrio, que son los que estoy marcando aquí, o tres puntos donde estas gráficas se cruzan. Entonces dijimos, un punto lo estábamos llamando, dijimos 1, 2 y 3. Y entonces en el punto 1 estábamos diciendo, bueno, en este punto el voltaje A vale 0 y el voltaje B es, digo, el voltaje A es 0 y voltaje B es VDD, porque esas van a ser las coordenadas de este punto. Pues bueno, aquí en este gráfico este eje era BA y este eje es BB. El punto 2 correspondía a tener voltaje A en VDD, voltaje B en 0, y luego teníamos un punto 3, que es el que tal vez no esperábamos, en el que el voltaje A estaba cerca de VDD entre 2, y el voltaje en B también está cerca de VDD entre 2, ¿ok? Aquí quedamos la semana pasada y dijimos que estos tres puntos eran puntos de equilibrio. ¿Por qué? Porque si este voltaje A vale 0, la salida de este inversor es 1, es VDD, y entonces de nuevo, desde el punto de vista de este inversor, la salida es 0, que es el mismo número que tenemos acá, es decir, no va a haber oscilaciones como si fuese un oscilador de anillo, ring oscillator, etcétera, es un punto estable. Por la misma razón, el punto 2 era estable y teníamos este tercer punto que también iba a ser estable, que tal vez era el que no estábamos esperando, que dijimos que tenía que ver con metaestabilidad y vamos a hablar un poco de eso, pero entonces antes de seguir, ¿hay alguna pregunta con respecto a esto de que hay tres puntos estables, etcétera, etcétera? O tres puntos de Claro, equilibrio. profe. Ok, gracias, Osvaldo. Entonces ahora estamos diciendo que tenemos estos tres puntos y los tres puntos van a ser puntos de equilibrio, pero ahora lo que va a pasar es que este punto número 3 no es un equilibrio estable. ¿Y por qué digo eso? Bueno, primero vamos a ver por qué 1 y 2 son estables y por qué 3 no lo es, ¿ok? Entonces vamos a hacer nuestro circuito, ¿ok? Tenemos nuestros dos inversores conectados en serie. Entonces lo que voy a hacer es simplemente voy a volver a dibujar nuestro inversor. Ok, entonces estamos todos de acuerdo en que eh, digamos, este esquemático con transistores es el mismo circuito con nuestros dos inversores, ¿cierto? Y vamos a decir que este que está acá es nuestro inversor 1 y eh, vamos a decir que este que está acá es nuestro inversor 2, ¿ok? Eh, ok, si no hay ninguna pregunta, entonces este par de inversores cruzados corresponde a este dibujo que tenemos aquí. Entonces, em, ahora, ¿qué pasa? Recuerden que, como siempre, todos los nodos en nuestro circuito van a tener una capacitancia parasítica, ¿ok?
Entonces vamos a pensar que esta entrada que está acá tiene una capacitancia parasítica y esta entrada que está acá también va a tener una capacitancia parasítica. En principio estamos diciendo que todo esto es un solo nodo, entonces esta capacitancia correspondería a todo esto, ¿ok? Ahora, ¿qué pasa? De nuevo, volviendo a nuestro dibujo inicial, solamente como para terminar la idea, fíjense que la entrada con respecto al inversor 1, la entrada es A, la salida es B. Entonces vamos a poner esos mismos nombres acá. Vamos a decir que aquí tenemos A y aquí tenemos B. ¿Ok? Ah, no. B está aquí en el medio. ¿Ok? Entonces ahora sí vamos a ver por qué hay un punto que es estable y uno que no. Vamos a ver, de acuerdo a este dibujo, vamos a ver el caso 1. ¿Ok? Vamos a estudiar nuestro estado 1 en el que tenemos voltaje A es 0, voltaje B es VDD, ¿ok? Vamos a escribir eso aquí. Vamos a decir aquí, el voltaje A es 0 y el voltaje B, vamos a decir que es igual a VDD. Entonces ahora les pregunto, en este dibujo que tenemos acá, ¿cuál es el estado de los transistores? Por ejemplo, este transistor ¿en qué estado está? ¿Está encendido, apagado? Si está encendido, ¿está en saturación o en el modo lineal? Está encendido. Ok, está encendido. ¿Y en qué modo? Debería estar en el modo lineal, pero como ya está todo cargado el capacitor de la derecha, entonces no está conduciendo corriente. Exacto, está en el modo lineal, pero no está conduciendo el corriente. Exacto. Em, ¿Y qué va a pasar con el transistor de aquí abajo? Ese sí está apagado. Está apagado, ¿cierto? Entonces, en este caso, em, antes de seguir dibujando encima de esto, me voy a copiar este dibujo porque lo voy a usar para la siguiente explicación. Lo voy a poner aquí abajo. Pero, ajá, ok, volviendo a este tema, en este caso, dijimos, este transistor en principio va a estar encendido, ¿ok? Voy a dibujarlo como si fuese una pequeña resistencia, ¿ok? Y dijimos, nada, este va a estar apagado, ¿ok? Ahora, en el caso de el otro inversor, eh, a ver, alguno, Osvaldo, si quieres decir tú rápido qué transistor va a estar encendido o apagado. El NMOS está encendido en la misma situación que el PMOS, no conduce corriente, y el PMOS está apagado. Sí. Es decir, fíjense, tenemos esta capacitancia, está cargada a VDD y básicamente a través de la resistencia de este transistor. En cambio, este punto, voltaje A, está cargado a cero a través de la resistencia del NMOS, aquí. ¿Ok? Y entonces ahora les pregunto, ¿qué pasa si tenemos una pequeña perturbación en nuestro problema, en nuestro circuito? Es decir, ¿qué pasa si este capacitor de aquí agarra un poco de ruido, tal vez a través de coupling con otro cable, etcétera? ¿Qué pasa si aquí se mete un poquito de ruido? Y en vez de aquí tener un voltaje cero, ¿qué pasa si tenemos un voltaje pequeño? Vamos a decir que se llama epsilon, ¿ok? De nuevo, es nada más un número pequeño, no vamos a hacer nada muy avanzado, matemático, etcétera, simplemente un análisis intuitivo. Aquí se pone un voltaje muy pequeñito, ya no es cero, cero, ahora es epsilon, ¿ok? ¿Qué va a pasar si aquí este voltaje, tienes aquí un pulsito? ¿Ok? Vamos a pensar que nuestro voltaje venía siendo cero y apareció un pequeño pulso. Este pequeño pulso tiene amplitud epsilon, ¿ok? Em, Vamos a ver qué va a pasar. Si aquí dibujamos con respecto al tiempo, aquí tenemos voltaje A, ok, venía siendo cero, y aquí por cualquier razón tenemos un pequeño pulso que vale epsilon. ¿Qué va a pasar ahora? Bueno, el voltaje aquí es pequeño, ¿cómo queda este inversor? Va a Por seguir estando, ejemplo, ujú, va a seguir estando de esa forma por el noise margin que tiene sí, el... va a seguir estando así porque, como dice Osvaldo, el noise margin, pero además este transistor no se va a prender. O sea, para prenderse, este epsilon tendría que ser más grande que el voltaje threshold. Y estamos pensando en una modificación pequeñita, ¿cierto?
Entonces este está apagado, este sigue estando encendido, entonces en principio nada pasa con B. Y ahora, ¿qué pasa con el inversor 2? Pues el voltaje en B sigue siendo VDD, entonces este transistor sigue estando apagado, este sigue estando encendido, ¿y qué va a pasar? Pues aquí tenemos un pequeño pulsito, pero tenemos un circuito RC. Fíjate, este capacitor luego se conecta a tierra por la resistencia del transistor NMOS. Entonces, ¿qué va a pasar? Si tienes un poquito de ruido aquí, igual tu circuito va a hacer que este ruido que apareció desaparezca de cierto sentido. Es decir, si te mueves un poquito lejos de este estado, tu circuito te va a llevar de regreso, porque este transistor que está acá sigue encendido, ¿ok? Como sigue encendido, la carga que apareció aquí, pues nada, la va a disipar y ya, y vas a volver hasta este mismo estado, ¿ok? Y por eso decimos que este estado es estable. Pueden hacer el mismo análisis, por ejemplo, aquí y van a llegar a la misma conclusión. De hecho, pueden hacer perturbaciones en los dos puntos y van a llegar a la misma conclusión. Siempre que estas perturbaciones sean pequeñas, el circuito se va a encargar de regresarte a este estado. ¿Estamos todos de acuerdo? ¿Hay alguna pregunta? Sí se entiende, profe. Ok, gracias Osvaldo. Entonces ahora vamos a la siguiente pregunta, ¿ok? No voy a hacer el estado número 2, ¿ok? Fíjense, el estado número 2 era este que está aquí abajo, es la misma idea. Vamos a tener prácticamente el mismo circuito, entonces el estado número 2, háganlo como ustedes, ¿ok? Voy a poner que queda como ejercicio. Es exactamente este mismo análisis, nada va a cambiar. De hecho, este era el mismo análisis 2, solo que en el caso 2 cambiamos los nombres de B y A, pero es lo mismo, ¿ok? El que de verdad va a estar interesante es el estado, es el circuito número 3, ¿ok? Entonces vamos a hablar de ese, ¿ok? Para el circuito número 3 estamos diciendo que el voltaje en A va a estar cerca de VDD entre 2 y el voltaje en B va a estar cerca de VDD entre 2, ¿ok? Entonces, comenzamos en ese punto. Dijimos, ok, el voltaje A está cerca de VDD entre 2 y el voltaje en B, mismo cuento, va a estar cerca de VDD entre 2, ¿ok? Y este es el análisis que va a ser un poquito más interesante. A ver, ahora les pregunto, ¿en qué estado van a estar los transistores? Entonces les voy a poner nombres, vamos a decir que este es M1, M2, M3 y M4. ¿En qué estado va a estar, por ejemplo, M1? ¿Va a estar en saturación? ¿Va a estar en el modo lineal? Vamos a verlo con un poquito de cuidado. Si vemos nuestro transistor M1, ¿ok? Es un PMOS, este es el source, este es el drain, ¿ok? Para nuestro transistor M1, ¿cuál va a ser el voltaje de source a gate? B de entre 2. B de entre 2. Y de hecho, para que se vea más fácil, vamos a hacer primero el análisis de M1. M1 es un transistor NMOS, de repente estamos más acostumbrados a esos transistores. Entonces, para este transistor, de nuevo, este es el source, este es el drain, este es el gate, ¿ok? Para M2, ¿cuál va a ser el voltaje BGS? Que es el voltaje de gate con respecto a tierra, pero el gate está conectado a A, es decir, el voltaje en el gate es B de entre 2. Entonces, BGS, en este caso, también es B de entre 2, ¿ok? Igual que en el transistor M1. Y ahora les pregunto, ¿cuál es el voltaje VDS? ¿Ok? Para este transistor, ¿cuál es el voltaje VDS? B de entre 2. Es VDD entre 2. Y entonces ahora les pregunto, em, ¿cuál es el estado del transistor? A ver, sabemos que va a estar encendido. ¿Por qué? Bueno, porque VDD entre 2, en principio, sigue siendo más grande que el threshold, ¿ok? Entonces este transistor va a estar encendido.
Ahora la pregunta es, ¿va a estar en el modo lineal o en el modo de saturación? Saturación, porque BDS es más grande que BTH. No, ¿ya cómo era? Bueno, por la relación, pero es en saturación. Sí, va a estar en saturación y para revisar simplemente tenemos que ver si tenemos BGS, ¿ok? Menos BTH tiene que ser menor o igual a BDS, ¿ok? Siempre la relación era, si BDS es mayor o igual a BGS menos BTH, estamos en saturación, ¿ok? ¿Y qué pasa? BGS es BD entre 2, BDS es BD entre 2. Entonces ahora aquí tenemos BD entre 2 menos algo, siempre va a ser menor que BD entre 2. Entonces, como esta relación es verdad, tenemos que M2 va a estar en saturación. Entonces vamos a escribirlo aquí. M2 va a estar en saturación. Ahora les pregunto, ¿qué va a pasar con M1? Ya dijimos que BSG es BD de entre 2, ¿cierto? BSG, este de aquí es BDD y este aquí es BD de entre 2. O sea, si alguno no lo ve claro, recuerden que BSG va a ser BS menos BG y pues ya dijimos que el voltaje del source, fíjense, el source está conectado a BDD, entonces BS es BDD, BG es BD entre 2, y si los restan, pues el resultado es BD entre 2, ¿ok? Eh, y entonces ahora les pregunto, ya no quería hacer eso, ahora les pregunto, ¿cuál va a ser el voltaje SD? ¿Ok? ¿Cuál va a ser el voltaje entre source y drain para el NMOS? B entre 2 también. Sí, también vamos a tener BD entre 2. Entonces, de nuevo, ¿cuál va a ser el estado de este transistor? Saturación también. Sí, va a estar en saturación también, ¿correcto? Este era M1. ¿Ok? Y entonces ahora, ¿qué va a pasar con los otros dos transistores? Pues es el mismo cuento, ¿no? Estos transistores están en la misma polarización que estos, o sea, los voltajes son iguales en todos lados, ¿ok? Van a estar en el mismo estado. Entonces, voy a volver a poner este dibujo como porque quiero tener este dibujo siempre aquí con nosotros, ¿ok? Eh, para explicar qué está pasando. Eh, fíjense qué pasa. Dijimos, ok, muy bien, tenemos todos los transistores en saturación, ¿ok? Y entonces ahora, ya como para terminar este análisis, vamos a ver, y esta es la parte tal vez más importante, eh, vamos a decir que la corriente en este transistor, ¿ok? Voy a borrar esto de aquí. La corriente aquí abajo, vamos a decir que esta es la corriente del PMOS, ¿ok? Y esta de aquí abajo es la corriente de nuestro NMOS, ¿ok? Eh, ¿Qué va a pasar? Nuestra corriente del PMOS, como estamos en saturación, ¿cuánto va a ser? Si se acuerdan la fórmula, era un medio de beta W entre L, y entonces luego aquí era BGS menos BTH cuadrado, ¿ok? Eh, no voy a meterme mucho con matemáticas, etcétera, no se preocupen, simplemente aquí tienes BGS menos BTH cuadrado. ¿Cuál es BGS? Bueno, nada, BGS para el transistor PMOS, en principio va a ser BD entre 2, pero si lo queremos ver en función de BA, BGS va a ser BDD menos BA, ¿ok? BDD menos BA. ¿Estamos todos de acuerdo hasta ahora? Disculpe, profe, ¿no sería BSG? Eh, sí, gracias, Osvaldo. Disculpa, aquí me equivoqué, es verdad. Es un transistor PMOS, entonces es BSG.
Entonces, bueno, pero al final del día vamos a tener la corriente es un medio, beta W entre L, entonces BDD menos BTH menos BA al cuadrado, ¿ok? Esto es todo lo que me interesaba. Y ahora, ¿qué va a pasar con el transistor PMOS? ¿Ok? ¿Qué va a pasar con el NMOS? En el NMOS la corriente era igual, un medio, beta W entre L, aquí sería beta N, aquí sería beta P, ¿ok? Y aquí vamos a tener BGS menos BTH cuadrado. Ahora les pregunto, en el transistor NMOS, ¿quién es BGS? Vea, Sí, BGS es simplemente BA, ¿ok? Porque es el voltaje entre el gate y tierra, es simplemente BA. Entonces, eh, con respecto al NMOS, vamos a tener un medio, beta N, W entre L, y aquí vamos a tener BA menos BTH al cuadrado, ¿ok? Y ahora ya estamos listos para ver por qué esto no va a ser estable, ¿ok? Y presten atención aquí, y si tienen cualquier pregunta, párenme. Gracias, Tolimar, acabo de ver tu mensaje. Em, si tienen cualquier pregunta en este momento, díganme, porque esta parte es importante. Y de nuevo, no es nada de matemática, es simplemente entender intuitivamente por qué no va a ser estable. Fíjense qué pasa ahora si tenemos una perturbación en BA. ¿Qué pasa ahora si BA, por cualquier tipo de ruido, aparece nuestra perturbación, ¿ok? Es decir, aquí teníamos, eh, BA venía siendo BDD entre 2 y ahora apareció un ruido epsilon, ¿ok? Igual que antes. ¿Qué va a pasar con este ruido? Bueno, fíjense, primero que nada, si aparece este ruido más epsilon, ¿ok? ¿Qué va a pasar con la corriente del NMOS? Fíjense que la corriente del NMOS, al final de cuentas, dijimos que iba a ser proporcional a BA menos BTH cuadrado, ¿cierto? O sea, va a ser todo esto por BA BTH cuadrado. ¿Qué pasa si tenemos esta perturbación aquí, si este voltaje sube por más epsilon, ¿ok? Si este voltaje sube por más epsilon, ¿qué va a pasar con la corriente del NMOS? va a aumentar. Sí, va a aumentar porque precisamente este voltaje BTH no cambia y este voltaje A sube, entonces todo este cuadrado sube también. Entonces fíjense qué va a pasar. La corriente en el PMOS se va a hacer más grande, ¿ok? Y ahora, ¿qué va a pasar con ese es con el NMOS? Ahora, ¿qué va a pasar con el PMOS? Pues el PMOS dijimos que era proporcional a BDD menos BTH menos BA al cuadrado. ¿Esta corriente va a subir o va a bajar? Va a bajar. Va a bajar, ¿por qué? BDD no cambia, BTH no cambia, pero BA, o sea, BA sube, es decir, menos BA baja, ¿ok? O sea, si estábamos haciendo 7 menos 4 es 3, y si ahora te digo, no, este número ya no es 4, este número ahora es 5, bueno, si haces 7 menos 5 es 2, o sea, esto está bajando, ¿ok? Estás restándole un número más grande, es decir, esta corriente se va a hacer más pequeña, ¿ok? Ahora, si nos vamos a nuestro dibujo, fíjense lo que va a pasar, y aquí ya es donde se pone bien interesante. Estamos diciendo, la corriente en el NMOS se va a hacer pequeña, ¿ok? Y la corriente se va a hacer más pequeña, y la corriente en el NMOS se va a hacer más grande, ¿ok? Entonces ahora les pregunto, esta corriente se hizo grande, esta corriente se hizo pequeña. Entonces, ¿qué está pasando? O sea, alguna corriente tiene que meterse por acá. ¿Todos lo vemos? Sí, profe. Sí, porque o sea, por la ley de corriente de Kirchhoff, ¿no? O sea, la corriente en este nodo tiene que sumar a cero. Si aquí tienes una corriente muy grande y aquí tienes una corriente muy pequeña, pues tiene que haber una corriente, digo, va a haber una corriente que tiene que venir así, ¿cierto? O sea, tiene que venir de este capacitor hacia acá. ¿Por qué? Porque tiene que balancear esta. Es decir, si yo combino esta corriente con la corriente que viene de acá,
tenemos que tener la flecha grande, ¿cierto? Es decir, vamos a tener otra flecha pequeñita de corriente que viene desde acá, ¿ok? Y ahora la cosa es, si combinamos la flecha pequeña con la flecha pequeña, nos da la flecha grande. Muy bien, por ahora nada raro. Pero ahora les digo, ¿qué pasa? Esta flecha que está acá, esta corriente viene de este capacitor. Entonces, ¿qué está haciendo este capacitor? ¿Se está cargando o se está descargando? El capacitor se está descargando. Se está descargando. Es decir, ¿qué va a pasar con el voltaje V? Va a bajar. Va a bajar. Muy bien. Entonces, dijimos, como tenemos este pequeño ruido de epsilon, ¿cierto? Aquí teníamos V de D entre 2 más epsilon. ¿Qué va a ocasionar esto? Que tu voltaje V empiece a bajar, ¿cierto? Y ahora podemos repetir el mismo análisis aquí. Si el voltaje V empieza a bajar, ¿ok? Se hace más pequeño, ¿qué va a pasar cuando vemos este transistor? Con respecto a este transistor, de nuevo, ya dijimos que este iba a estar en saturación. Su voltaje VGS se está haciendo más pequeño, ¿ok? El voltaje VGS en este punto se está haciendo más pequeño, porque es V y está bajando, el VGS. Es decir, la corriente que había en este transistor se va a estar haciendo más pequeña. ¿Estamos todos de acuerdo hasta ahora o tienen alguna pregunta? Sí, profe, estamos de Y acuerdo. ahora, gracias Osvaldo. ¿Y ahora qué va a pasar con el transistor PMOS? El transistor PMOS, recuerden que su voltaje SG es el voltaje entre aquí y aquí. Si este voltaje V está bajando, ¿cierto? Entonces el voltaje SG de este transistor está subiendo. ¿Ok? Como este voltaje está subiendo, este transistor va a querer dar más corriente, ¿cierto? Entonces aquí vamos a tener una corriente más grande. ¿Estamos todos de acuerdo de que esto es lo que va a estar pasando aquí? Sí, profe. Ok, y ahora la misma idea. De acuerdo a la ley de Kirchhoff, si aquí hay poca corriente y aquí hay mucha corriente, pues alguna corriente tiene que estarse metiendo de este otro lado, ¿ok? Es decir, tenemos alguna corriente, se va a estar metiendo aquí así, ¿cierto? ¿Y a dónde va esta corriente? Pues nada, esta corriente tiene que meterse por aquí, y ahora, bueno, nuestra corriente viene por acá, no se va a meter al gate, porque estamos asumiendo que aquí no hay corriente, entonces esta corriente se mete por aquí, y termina cargando este capacitor. Es decir, es esta corriente que está acá. Vamos a ver, voy a hacer unos dibujitos para que quede claro después si alguien ve las notas, ¿ok? Viene por aquí, eventualmente eh, llega por acá y termina cargando este capacitor, ¿cierto? A ver, todos estamos de acuerdo que esta corriente termina llegando aquí. ¿Alguno tiene alguna pregunta hasta ahora? No, profe, está claro. Gracias, Osvaldo. Entonces, si no hay preguntas, ¿qué está pasando ahora con este capacitor? ¿Se está cargando o se está descargando? Se está cargando. Y entonces el voltaje A sube o baja. Sube. Sí, gracias. Y entonces ahora, ¿qué pasó? Dijimos que comenzamos con una perturbación pequeñita de epsilon. ¿Y qué pasó? Nuestro circuito empezó a cargar este capacitor. Tenemos una pequeña perturbación y empezamos a cargar el capacitor. Em, ¿qué quiere decir eso? Si volvemos a nuestra gráfica, ¿ok? Que tenemos aquí al lado, eso quiere decir que si tienes esta perturbación, déjenme de repente mover esto un poco, ¿ok? Comenzamos con esta perturbación y ahora ¿qué va a pasar? Pues nada, nuestro capacitor se va a estar cargando y se va a seguir cargando y cargando y cargando. ¿Cuándo va a dejar de cargarse? Bueno, al final ya más o menos se pueden imaginar que, fíjense, este voltaje A tiene que bajar, este voltaje A va a subir porque estás cargando este capacitor, ¿ok? Tu voltaje A sube y tu voltaje B baja, ¿ok? Al final del día, esto que tienes acá es una especie de retroalimentación positiva, ¿ok?
que te lleva a, eventualmente VA se va a cargar hasta llegar a VDD y el voltaje V se va a descargar hasta llegar a cero. Fíjate, es lo que estamos diciendo. Esta corriente que venía por acá va a cargar VA y lo va a seguir cargando y cargando y cargando. Y esta corriente que estamos metiendo por aquí está descargando este capacitor. Y entonces el voltaje V va a seguir bajando y bajando y bajando. Pero ¿cuándo van a parar? O sea, no se puede cargar y descargar para siempre, ¿no? Entonces, si así hiciéramos un análisis más detallado, veríamos que al final lo que va a pasar es que vamos a ir a este punto que está acá. Vamos a ir al punto donde A se carga a VDD y B se descarga a cero. ¿Ok? Entonces, nada más como para completar la idea, lo que esto quiere decir es que si tenemos nuestro diagrama de antes, donde aquí teníamos el voltaje en A y aquí teníamos el voltaje en B, y decíamos que había 3 puntos estables, ¿cierto? Dijimos que eran 1, 2 y 3. Lo que estamos diciendo es que si tienes una perturbación que hace que tu voltaje en A se haga más grande por epsilon, ¿cierto? O sea, si tienes si tenemos una perturbación que te está llevando en esta dirección, ¿ok? Porque dijimos nuestro voltaje B en principio no cambió, pero nuestro voltaje A se hizo un poquito más grande, ¿ok? Y eventualmente el circuito se va a encargar de llevarte hasta el punto 3, ¿ok? Si te mueves un poquito para acá, el circuito te va a llevar al punto 3, ¿ok? Entonces pregunto, ¿se entiende esta idea hasta ahora? Sí, profe. Gracias. A ver, voy a esperar un minuto más a ver si hay alguna pregunta. Ok, si no hay preguntas, entonces vamos a seguir con este análisis. Fíjense. eh, de nuevo, aquí tenemos nuestro circuito, ¿ok? Ahora vamos a hacer un análisis un poco más rápido. ¿Qué pasa si ahora tenemos una perturbación en el otro sentido? Es decir, ¿qué pasa si aquí ahora tenemos menos epsilon? ¿Ok? Es decir, estamos pensando que eh, este es nuestro voltaje A, venía siendo VDD entre 2. Ah, ya, disculpen, no entendí por qué sonó esto. Ajá, aquí tenemos BD entre 2 y ahora lo que está pasando, ¿ok? Es, tenemos una descarga, ¿ok? En la perturbación ahora es negativa, es un poquito de descarga, ¿ok? ¿Qué va a pasar ahora? Em, pues si hacemos el mismo análisis de antes, ¿ok? Por eso lo voy a hacer un poco más rápido. Si hacemos el mismo análisis de antes, ahora el voltaje VGS en este transistor bajó un poquito. Como bajó un poquito, la corriente aquí se hizo más pequeña. ¿Ok? Aquí la corriente se hizo más pequeña. En cambio, el voltaje SG se hizo más grande, ¿cierto? Y entonces aquí vamos a tener un poquito más de corriente. ¿Ok? Algo así. Y entonces, ¿ahora qué pasó? La corriente, por la ley de Kirchhoff, un poco de corriente tiene que meterse hacia acá. ¿Y qué va a pasar? Esta corriente, ¿qué va a hacer esta corriente con respecto al capacitor? Y al final, ¿qué va a pasar con el voltaje B? ¿El voltaje B va a subir o va a bajar? Va a subir. Sí, va a subir porque esta corriente que está acá empieza a cargar este capacitor. Entonces, ahora el voltaje B empieza a subir. Y entonces, ¿ahora qué pasa con este transistor? Pues va a pasar lo contrario. Si el voltaje B sube, el voltaje VGS aquí sube, ¿ok? En cambio, si este voltaje B sube, el voltaje SG de este transistor baja, ¿ok? Entonces aquí tenemos el caso contrario. Aquí tenemos la corriente aquí va a ser más grande, ¿ok?
y la corriente aquí va a ser más pequeña, entonces se tiene que meter, para que esto funcione, tenemos que tener corriente que viene hacia acá, por la ley de Kirchhoff. ¿Ok? La corriente que entra por aquí más la corriente que entra por aquí tiene que ser igual a la que sale aquí abajo. ¿Ok? Entonces ahora tenemos el caso contrario. Ahora tenemos corriente que viene hacia acá. Es decir, esta corriente tiene que estar viniendo por aquí. ¿Ok? Tiene que estar viniendo por aquí abajo. Al final del día, esa corriente viene de este capacitor. ¿Ok? Básicamente la corriente esta viene así. Entonces ahora les pregunto, ¿qué pasa con esta corriente? ¿Esta corriente carga o descarga el capacitor? Lo descarga. Lo descarga, es decir, el voltaje A se hace más grande, se hace más pequeño. Se hace más pequeño. Se hace más pequeño, es decir, si vamos con nuestra gráfica, nuestro voltaje se va a estar descargando. ¿Ok? Eh, y de hecho, o sea, bueno, para completar un poquito la idea, lo que estábamos hablando era, si también estuviésemos graficando el voltaje B estaba en vez de entre 2 también. ¿Ok? Este voltaje B, como aquí este transistor, digo, este capacitor se va a estar cargando, el voltaje B va a estar subiendo. Entonces el voltaje B empieza a subir y el voltaje A se descarga. ¿Y ahora qué pasa? El voltaje A baja, el voltaje B sube. Esto no va a pasar por siempre, eventualmente te vas a parar en algún lugar. ¿Y a dónde te vas a parar? O sea, eventualmente vas a llegar a tu voltaje A se va a descargar hasta cero y tu voltaje B se va a cargar hasta VDD. ¿Ok? Y entonces ya estamos listos con nuestro análisis de por qué este estado es inestable. ¿Ok? De hecho, si dibujamos lo que acabamos de decir, aquí tenemos el punto 1, este era nuestro punto 2. ¿Ok? Y aquí en el medio teníamos nuestro punto 3. ¿Qué estamos diciendo? Si tienes una perturbación que te mueve hacia acá, ¿ok? Con que este era nuestro epsilon, esto es lo que dijimos antes era, si teníamos una perturbación que hace que BA suba, ¿ok? Si tienes una perturbación que hace que tu BA suba, ¿qué va a pasar? El circuito se va a encargar de llevarte hasta aquí abajo. Y ahora, ¿qué estudiamos ahora? Que si tienes una perturbación que te mueve en la otra dirección, ¿qué va a pasar? El circuito se va a encargar de llevarte a este punto. ¿Ok? En cambio, fíjense, este punto es inestable. ¿Por qué? Porque una pequeña perturbación te lleva a otro punto. Si tuviésemos una perturbación aquí hacia arriba, pues también esta perturbación nos llevaría para acá y una perturbación hacia abajo nos traería para acá. ¿Ok? Em, ahora, en cambio, si se... disculpen. Si se acuerdan de la página anterior, em, cuando estábamos estudiando el caso 1, ¿ok? Cuando hablamos del caso 1, en este caso, si teníamos una perturbación, ¿qué pasaba? Nada, si aquí había una perturbación, nuestro circuito nos regresaba a donde estábamos, ¿ok? Básicamente no pasaba nada, nos regresaba a donde estábamos. Es decir, si estábamos en el punto 1, ¿ok? Si estábamos en el punto 1 y nuestro circuito hacía una perturbación aquí hacia abajo, pues no pasaba nada, nuestro circuito nos iba a regresar hasta acá. Igual aquí, si tenemos una perturbación hasta acá, nuestro circuito nos va a regresar. O si ponemos una perturbación hacia arriba, pues igual, el circuito nos va a regresar. Igual aquí. ¿Ok? Por eso es que estos equilibrios son estables, porque pase lo que pase, el circuito te va a regresar a donde estabas. En cambio aquí, este punto 3 es un equilibrio inestable. Si hay alguna perturbación, el circuito te va a llevar a uno de los otros dos equilibrios. ¿A cuál? Bueno, depende de la perturbación, pero es que te va a llevar a uno o al otro.
¿Se entiende la idea o tienen alguna pregunta? ¿Se entiende, profe? Sí, gracias Osvaldo. Esta es una idea importante. De hecho, esta es la razón por la que en los flip-flops hablamos de metaestabilidad, etcétera, etcétera. Em, Voy a esperar un minuto a ver si alguno tiene una pregunta, porque sé que esta idea, tal vez si nunca han visto nada parecido, no es una cosa fácil de entender a la primera vista. Si tienen alguna duda, pueden volver a ver el video. Fíjense cómo fuimos dibujando estas flechas, ¿ok? Para llegar a las conclusiones de que esto se cargaba o se descargaba. El punto es llegar a la conclusión de que este equilibrio que está acá es inestable, es de que estos dos son estables, si te mueves poquito regresas, pero este es inestable, si te mueves poquito te vas, ¿ok? Voy a esperar un segundo a ver si hay alguna pregunta. Ok, si no hay preguntas, entonces ya estamos a punto de terminar de hablar de metaestabilidad, pero nos queda una última parte muy interesante, que es la que nos va a ayudar a entender los problemas de los flip-flops, porque con un flip-flop tenemos que tener en cuenta el tiempo de setup, tiempo de hold, etcétera, etcétera. Pues vamos a pensar en algo interesante. Les voy a hacer una pregunta. Eh, y es una pregunta que no vamos a responder con mucho detalle, ¿ok? Simplemente quiero como hacer la pregunta y luego lo vamos a responder de manera cualitativa, ¿ok? Acabamos de decir, si nuestro voltaje A cambia a ser VDD entre 2 más epsilon, ¿cierto? Dijimos, ok, muy bien, entonces el circuito nos lleva del estado 3 al estado 2. ¿Ok? Es decir, si este voltaje aquí, si el voltaje A se hace más grande, el circuito nos va a llevar al estado 2. ¿Ok? Ya esto lo estudiamos. Ahora la pregunta es, ¿cuánto tiempo tardamos? De nuevo, no vamos a hacer ninguna especie de análisis matemático muy complicado. Simplemente vamos a hacer dos puntos y de esos dos puntos vamos a hacer una interpolación bastante interesante. Interesante significa que no vamos a hacer nada que sea muy riguroso, simplemente voy a hacer un dibujo. Am, Podemos pensar en esta gráfica, ¿sí? Podemos pensar en epsilon con respecto ahora al tiempo, ¿cierto? Vamos a llamar esto el tiempo de 3 a 2, ¿ok? Es decir, podemos pensar, si mi perturbación es muy pequeñita, si me moví muy poquito, tal vez me tarde más a que si me moví mucho, porque si me moví mucho ya me acerqué y llego más rápido, ¿cierto? Entonces vamos a buscar dos puntos. Solamente les quiero poner dos puntos, ¿ok? ¿Qué pasa cuando epsilon vale BDD entre 2? Si Si epsilon epsilon, vale b de 2 entre 2, estamos en el punto 2. sí, estamos en el punto 2, pues no necesariamente, pero estamos muy cerca, ¿cierto? Ya estamos aquí, vamos a tener que ir hacia abajo, pero bueno, no, am, vamos a tener que ir como que el circuito se va a encargar de descargar el capacitor, ¿ok? Pero, es decir, ¿qué pasa si comenzamos cuando, vamos a ver, lo voy a escribir aquí en azul. Si epsilon es BDD entre 2, entonces nuestro voltaje en A es simplemente BDD, ¿ok? Y entonces lo único que hay que hacer es el capacitor, el segundo capacitor hay que descargarlo. O sea, el voltaje B tiene que ir de BDD entre 2 a 0. Simplemente hay que descargar este capacitor. Si hacemos un dibujito, ¿qué estamos diciendo? Estamos diciendo que para nuestro primer inversor, aquí tienes BDD, ¿cierto? Y aquí tienes un voltaje de salida. eh, este que está aquí es VA, dijimos que es igual a BDD.
Aquí tienes un voltaje de salida que estamos llamando BB y estamos diciendo, ok, en 0, BB vale BD entre 2. Y ahora, ¿qué pasa? Bueno, este inversor se va a encargar de descargar este capacitor. ¿Ok? A donde voy es el tiempo de retraso va a ser cierto tiempo. No importa cuánto tiempo va a ser. Si hacemos un análisis, pudiésemos decir que va a ser algo así como una aproximación que pudiésemos hacer. Va a ser algo así como am, la capacitancia en ese punto por BDD entre 2. am, em, a ver, un análisis que pudiésemos hacer, porque aquí tenemos es el capacitor, aquí vamos a tener una resistencia, pudiésemos decir algo así como, así, va a ser 3RC, ¿ok? ¿Quién es C? Es la capacitancia en este punto, ¿quién es R? Es la resistencia de este inversor, y me pueden decir ahí, pero ya ¿qué estás diciendo? La resistencia del transistor no es lineal, etcétera, etcétera. Simplemente quiero hacer una aproximación muy cruda, ¿ok? El punto es, si tu perturbación es de BDD entre 2, si lo ves desde el punto de vista de esta gráfica, la perturbación es que tanto te moviste. Pues simplemente me moví hasta acá. Solamente hay que esperar que se descargue este capacitor. ¿Qué valor va a ser este? No me importa mucho. Lo único que quiero decir es, va a ser un valor finito. Si lo quisiéramos aproximar, vamos a tener esto. Pero bueno, no lo quiero aproximar. Vamos a llamarlo simplemente estado cero. Si estamos acá, nuestro retraso va a ser un valor finito. Nuestro tiempo para llegar al estado estable, vamos a decir que es T0. ¿Ok? ¿Cuánto vale T0? No importa. Podemos pensar que esta es una aproximación, no busquemos el valor exacto. Simplemente estemos todos de acuerdo que va a ser un valor finito. Simplemente es cuánto tardamos en descargar este capacitor. ¿Hay alguna pregunta o están todos conmigo? Todo claro, profe. Ok, gracias. Y ahora otra pregunta. ¿Qué pasa cuando epsilon es cero? ¿Qué pasa si epsilon es cero? Es el mismo caso, pero al revés. O sea, tiende hacia uno. Em, a ver, si epsilon es cero, ¿en qué dirección te moviste? ¿Hacia la derecha o hacia la izquierda? Eh, Recuerda, estamos estudiando qué pasa cuando epsilon es cero. ya, si epsilon es cero, nos quedamos en el punto 3. Sí, no te moviste ni para la derecha ni para la izquierda, ¿cierto? Entonces te pregunto, Osvaldo, ¿qué va a pasar si epsilon es cero? Sigues manteniendo tu punto de metaestabilidad. Sí, te mantienes aquí. A ver, si alguno tiene alguna pregunta, díganme, pero ¿qué pasa? Si epsilon es cero, estás diciendo no hay perturbación. Dijimos, si tienes una perturbación, por muy pequeña que sea, el circuito te va a expulsar de ese estado de equilibrio. Pero si no hay perturbación, pues te vas a quedar ahí. Entonces, pudiésemos pensar que si epsilon es cero, casi que nuestro tiempo de propagación, vamos a decir que es infinito. O sea, nuestro tiempo de ir de 3 a 2, honestamente, va a ser infinito. Entonces les pregunto, ¿estamos de acuerdo? ¿Por qué infinito? Porque siempre te vas a quedar en ese estado. Entonces se va a ir a infinito. Y ahora, si quisiéramos hacer esta gráfica, se imaginarán que tendremos algo así. A medida que te acercas a cero, el tiempo se vuelve infinito, pero a medida que te acercas a b de entre 2, pues te acercas a este punto, ¿ok? Por eso es que les decía, no nos interesa mucho este valor, simplemente quería llegar a la forma de esta gráfica, ¿ok? O sea, el valor exacto de esto no importa mucho. Simplemente quería llegar a que la forma de esta gráfica va a ser algo así. Ok, de hecho, déjame borrar esto, pero para que quede mejor el dibujo. Y les pregunto, ¿hasta ahora estamos todos de acuerdo o hay alguna pregunta? Todo claro, profe. Gracias, Osvaldo. Eh, eh, pues bueno, nada, de aquí en adelante vamos a tener la misma idea, solamente que ahora vamos a pensar que nuestro epsilon es negativo, ¿ok? ¿Qué pasa si nuestro epsilon es negativo? En este caso,
estamos diciendo, si BA vale BD entre 2 menos epsilon, ¿cierto? El circuito nos va a llevar del estado 3 al estado 1. ¿Por qué? Bueno, es lo mismo que ya habíamos hablado. Si epsilon es negativo, te estás moviendo hacia la izquierda, el circuito te va a llevar al estado 1. ¿Ok? Entonces ahora nos podemos hacer la misma pregunta. ¿Cuánto vale ese retraso? ¿Es cierto? ¿Cuánto vale el tiempo que nos toma ir de 3 a 1 como función de epsilon? Entonces, volvamos a hacer la misma pregunta. Como función de epsilon, el tiempo que nos tarda ir de 3 a 1, ¿cuánto va a ser? Y entonces la misma idea de antes. Si comenzamos en vez de entre 2, vamos a tardar un tiempo finito, ¿ok? Fíjense, va a ser la misma gráfica, porque básicamente si epsilon vale b de entre 2, nuestro voltaje A ya comienza en 0, es como decir que estamos comenzando en este punto, simplemente hay que descargar este capacitor, ¿ok? Y si comenzamos si epsilon vale 0, seguimos en el estado estable para siempre. Entonces, en verdad, vamos a tener otra vez exactamente la misma gráfica. ¿Ok? Entonces, ahora les pregunto, ¿estamos todos de acuerdo? ¿O hay Sí, alguna duda, cualquier duda? Bueno, si estamos todos de acuerdo, ya estudiamos todo lo que íbamos a estudiar de metaestabilidad. ¿Ok? Si alguna de esas cosas les pareció complicada, mándenme un mensaje por Slack, pregúntenme cuando quieran, repasen el video. Em, sí, gracias, Solimar. Em, ok, ya estamos listos con metaestabilidad. ¿Y ahora qué pasa? ¿Por qué hablé tanto de metaestabilidad? Es que es bastante interesante, fíjense. Recuerden cómo hacíamos un latch. Para hacer un latch, dijimos, y hablamos de esto al comienzo del trimestre. Si tienen alguna pregunta, díganme ahora. Pero dijimos para hacer un latch que íbamos a poner algo así. Donde aquí teníamos un mux, aquí decíamos que teníamos D, y aquí decíamos que teníamos Q, ¿ok? Y el selector del mux era una señal que se llamaba enable, ¿ok? Cuando hablamos de esto, ¿qué dijimos? Si enable es 1, ¿cierto? Si la señal de enable es 1, es 1, dije 1 varias veces, ¿verdad? No, si la señal de enable es 1, si esta señal vale 1, si estamos activando nuestro latch, estamos conectando D con Q, ¿ok? Entonces, ¿qué pasa? No estamos conectando nada de esto. Entonces, si enable es 1, estamos diciendo Q es lo mismo que D. ¿Ok? Ahora, ¿qué pasa si enable es 0? Si enable es 0, estamos haciendo esta conexión y tenemos nuestro par de inversores cruzados. ¿Ok? Tenemos nuestros inversores cruzados. Entonces, fíjense. En este caso, vamos a estar así. Y estamos diciendo, bueno, qué interesante, Q mantiene su estado. Lo mantiene a través de estos inversores, etcétera, etcétera. Y entonces decíamos, que bueno, este es un latch que cuando enable es 1 es transparente y cuando enable es 0 es opaco. ¿Ok? Hablamos de esto en la segunda clase del trimestre. Entonces, antes de seguir, ¿alguna pregunta o todos nos acordamos de esto? Ok, si no hay preguntas, em, fíjense ahora qué vamos a hacer. Vamos a estudiar las formas de onda, ¿ok? Vamos a tener aquí nuestra señal de enable, ¿ok? Y vamos a decir que pasa de ser 0, 1
y después bajamos a 0. Déjenme hacer este dibujo un poco mejor. De hecho, lo voy a hacer grande porque quiero tener como bastante espacio para dibujar. ¿Ok? Este que está acá es nuestra señal de enable. ¿Ok? Ahora vamos a ver nuestra señal D y nuestra señal Q. ¿Ok? Si nuestra señal D llega, como la estoy dibujando ahora, en la línea roja, en la línea azul, ¿ok? Tenemos esta señal. ¿Qué va a pasar con Q? ¿Ok? ¿Qué va a pasar con Q? Pues Q inicialmente va a estar aquí en 0, ¿cierto? O en cualquier estado que tenía antes, no sabemos, vamos a decir que estaba en 0, ¿ok? El punto es, en lo que D sube, ¿qué va a pasar? D sube, aquí recordemos que tenemos un capacitor. Siempre en cualquier nodo de estos tenemos un capacitor. Entonces ahora fíjense qué pasa. D empieza a subir. ¿Qué va a pasar con este capacitor que está acá? Se va a empezar a ir cargando a través de este MUX, ¿cierto? A través del multiplexor vamos a estar cargando a Q. Entonces Q va a tener una transición así, ¿cierto? Va a ser 1 y todo bien. No lo quería dibujar en rojo, lo quería dibujar en azul. Pero bueno, el punto es, nuestro Q, en lo que D, vamos a decir que D cambia, tal vez va a haber un poquito de retraso y luego se empieza a cargar. Entonces vamos a hacer un dibujo así. ¿Ok? D sube, entonces Q se carga y ya luego cuando enable baja, Q está cargado, Q barra también está cargado, recuerden que Q barra es acá, y que cuando digo que está cargado, ¿qué? Es que estamos pensando que aquí también va a haber un capacitor parasítico, como siempre, por los cables, por las compuertas, por lo que sea. El punto es, aquí cambió D, aquí cambió Q, y ahora ¿qué pasó? Cuando el enable se hizo 0 y cerraste tu circuito, pues este circuito se encarga de que Q mantenga su estado. Es decir, si en este dibujo, incluso más adelante, okay, vamos a decir que aquí más adelante cambió D, ¿cierto? Si aquí adelante cambió D, ok, D volvió a bajar a 0, Q aquí no se va a enterar. ¿Por qué Q no se entera? Porque es que aquí este MUX está desconectado, estás conectando este otro camino, ¿ok? Entonces, antes de seguir, ¿hay alguna pregunta de cómo acabo de describir que funciona el circuito? Ok, si no hay Está claro. preguntas, gracias Osvaldo. Si no hay preguntas, aquí es donde se pone muy interesante. Y es lo que voy a dibujar en rojo. ¿Qué pasa si nuestra señal D hubiese seguido siendo 0, 0, 0 y cambia aquí muy cerquita? ¿Ok? Cambia aquí muy cerca. Fíjense, cambia antes, pero cambia muy cerca. ¿Ok? ¿Qué creen ustedes que va a pasar? Vamos a pensar en Q, ¿ok? Mismo dibujo de antes. Q va a venir siendo 0, ¿ok? Eventualmente vas a ver que aquí, en cambio de, Q se va a empezar a cargar, ¿cierto? Pero ¿qué va a pasar? Q se empieza a cargar, pero luego desconectaste este multiplexor, ¿ok? Q se empieza a cargar, pero luego lo desconectaste. Ya D venía cargando tu Q, o sea, D venía cargando este capacitor. Pero ahora lo desconectaste. Ahora cerraste este circuito. Y les pregunto a ustedes, ¿qué creen ustedes que va a pasar en este dibujo? Va a ser un estado, bueno, en ese precisamente va a bajar Q, se va a volver cero de nuevo, pero si está un poquito más arriba de BD entre 2, va a pasar totalmente a BD. Entonces como un estado ambiguo. Sí, o sea, hay tres opciones, como dice Osvaldo. La opción número 1 es que no terminaste de cargarte hasta BD de entre 2. Si al momento de cerrar tu par de inversores cruzados, ¿ok? Vamos a ver, en el caso 1, aquí estás por debajo de BD de entre 2, ¿ok? ¿Qué quiere decir esto? Cuando comenzaste a hacer
Cuando comenzaste a cerrar tu inversor, tu voltaje inicial va a ser VDD menos epsilon. ¿Quién es el epsilon? Bueno, epsilon es lo que te faltó aquí para llegar a VDD entre 2. No lo cargaste completo, aquí hubo algo que te faltó. Entonces, ¿qué pasó? Bueno, ya estudiamos, ¿cierto? Que si no lo cargaste completo, ¿cierto? Vamos, déjenme hacer tal vez un dibujo más pequeño. Si no lo lograste cargar completo, se va a descargar. Va a volver, va a volver al estado en el que Q era 0. ¿Ok? Ahora, este puede ser el caso número 1. Que vamos a decir que este es el caso 1. Vamos a dibujar entonces en otro color, en morado. Vamos a poner el caso 2. En el caso 2 se carga hasta BDD más epsilon, ¿ok? Entonces en ese caso empezaste a cargar un poquito antes, ¿cierto? Para que tengas más tiempo de cargar, ¿ok? Entonces, ¿qué va a pasar? Tu señal, tu Q, cuando llega esta señal aquí, tu Q se empieza a cargar, ¿cierto? Y ahora cargaste hasta cerca de BDD entre 2, comenzaste un poquito más arriba, entonces, ¿qué va a pasar? De hecho, bueno, déjenme, am, de repente déjenme hacer este dibujo un poco mejor. Vamos a decir que te cargaste más arriba de BDD entre 2. ¿Qué va a pasar? Tu circuito te va a llevar en este caso, te va a llevar al estado que está, va a llevarte a que BQ se cargue completo. ¿Por qué? Porque en este caso tienes una perturbación más grande, ¿ok? Entonces, en este caso, te vas a cargar hasta BDD, ¿ok? Y vamos a hacer un caso intermedio, vamos a llamar este el caso número 3. En este caso, tu BDD, te cargaste, esto ha debido ser todo el tiempo BDD entre 2. Porque recuerden que ese es el lugar del equilibrio inestable. Si te cargaste exactamente a BDD entre 2, ¿ok? Que esa va a ser la línea verde de aquí, pues te cargaste hasta acá, te vas a quedar en este estado para siempre, ¿ok? Pregunto, ¿se entiende la idea hasta ahora? Sí, profe. Ahora les pregunto, ¿en la práctica es realista esperar que alguna vez estemos en el caso número 3? No, porque incluso me imagino que ruido gaussiano haría que saliera de ese equilibrio. Sí, cualquier ruido que tengas te va a mover de aquí, entonces nunca vas a estar efectivamente en la mitad exactamente, ¿ok? Ahora, comentario. ¿Por qué este análisis que estamos haciendo sigue siendo simplificado? Es suficientemente detallado para entender todo lo que vamos a estudiar, sigue siendo una simplificación. ¿Por qué? Porque es que estamos hablando del voltaje acá, pero el voltaje acá también va a tener otra carga. Es decir, si volvemos a nuestro dibujo, no tenemos una perturbación completamente a la derecha, ni una perturbación completamente a la izquierda. Vamos a estar en un estado que de repente es diagonal, ¿ok? No es importante ahondar mucho en eso ahora, simplemente no quiero terminar la clase sin haber mencionado que este análisis todavía no es 100% válido, ¿ok? Em, pero es una muy buena aproximación. Entonces ahora vamos a hacer un poquito de zoom aquí, ¿ok? Simplemente quiero hacer un poquito de zoom aquí para que hablemos de las posibilidades que pueden pasar con un poquito más de detalle, ¿ok? Em, entonces, déjenme, vamos a volver a hacer nuestra gráfica, ¿ok? Y aquí vamos a estar viendo es el voltaje en Q, ¿ok? Este punto que está acá es BDD entre 2, este que está aquí arriba es BDD, ¿ok? Ahora vamos a ver las posibles formas que podemos tener, ¿ok? Dijimos que con la forma roja, Q nunca se cargó. Entonces, ¿qué puede pasar? Si este Q se carga con un pulsito pequeño, luego te descargas rápido, ¿ok? Si tienes un pulsito más grande, te vuelves a descargar. Ahora, si te acercas mucho a BDD, si te acercas mucho a BDD, estás diciendo que tu epsilon va a estar cerca de BDD entre 2.
digo, si te acercas mucho a BDD, tu epsilon va a estar cerca de cero, ¿ok? Es decir, si este voltaje se carga hasta muy cerca de BDD, la perturbación es muy pequeñita. Y recuerden que en ese caso, el tiempo para estabilizarnos era infinito, ¿ok? ¿Qué quiere decir esto? Que si te cargas hasta estar muy cerca de acá, tu curva se va a ver algo así. ¿Ok? Déjenme de repente volver a hacer estos dibujos mejor. Si es una perturbación pequeña, te arreglas rápido. Si te empiezas a acercar, tal vez estás ahí un tiempo cerca y luego caes. Si te acercas mucho, vas a estar ahí más tiempo hasta que finalmente caes. ¿Ok? El punto es, mientras más cerca estés de BDD, más vas a caer. ¿Ok? Y ahora vamos a pasar a las curvas que eran moradas. En las curvas moradas, efectivamente, te cargaste hasta arriba, ¿cierto? En las curvas moradas llegaste hasta arriba. Si, si tu curva morada vino desde antes, te cargaste rápido y sin problema. Ahora, si a medida que llegas más tarde, te cargaste hasta más cerca de meta estabilidad y luego seguiste. Y si llegaste muy, muy cerca de meta estabilidad, vas a estar ahí un buen tiempo, ¿ok? Por la misma razón de que en ese caso el tiempo es infinito. O sea, el tiempo es el tiempo para estabilizarse, ¿ok? Entonces, antes de seguir, pregunto, ¿se entiende esta idea o no? Y si tienen preguntas, por favor, pregunten, que sé que esta parte puede ser un poco complicada. Sí se entiende, profe. Ok, gracias Osvaldo. Y ahora, después de este análisis, tal vez ya tienen un poquito más de idea de por qué existe el tiempo de setup, ¿ok? Vamos a hablar un poquito de qué significa todo esto del tiempo de setup. Fíjense, si volvemos a nuestro diagrama que teníamos aquí arriba, ¿ok? Lo voy a volver a hacer aquí abajo. Y ahora vamos a empezar a hablar de esto. Em, ¿qué quería decir nuestro tiempo de setup? Solamente para recordar. Era el tiempo que tenía que llegar nuestra señal antes para garantizar que escribíamos bien. Que vamos a escribir algo así. Era el tiempo antes de que el latch se vuelva opaco. ¿Ok? Durante el cual D debe permanecer constante para escribir bien el valor de Q. Entonces, esta definición suena un poco rara, pero vamos a tratar de entender qué está pasando aquí, ¿ok? Estamos diciendo, aquí tenemos nuestra señal de enable, ¿ok? Ahora, aquí vamos a tener nuestra señal Q. ¿Qué está pasando? Si nuestro D cambia muy temprano, ¿ok? O sea, si nuestro D cambia aquí temprano, nuestro Q también se va a estabilizar muy temprano y no vamos a tener ningún tipo de problema. A ver. Ok, fíjense, si nuestro D cambia temprano, nuestro Q cambia sin ningún tipo de problema. Ahora, ¿qué pasa si nuestra D cambia muy tarde? ¿Ok? Si nuestra D cambia muy tarde, nuestro Q puede empezar a cargarse y descargarse. ¿Ok? Fíjense, cuando D cambió, todavía nuestro latch era transparente. ¿Ok? Todavía enable era 1. Pero Q no se cargó hasta el valor final al que debería haber llegado. ¿Ok? Tal vez déjenme como volver a dibujar esto. Quiero dejar un poquito más de espacio, porque creo que lo dibujé muy cerca, como para que se vea
lo que me refiero. Ok, fíjense, aquí se ve claramente que cuando D cambia, todavía nuestro latch es transparente, pero Q no escribió bien. ¿Por qué? Q no tuvo tiempo de cargarse completo. Empezó a cargarse, pero luego lo desconectaste. Fíjate, aquí tenías el dibujo. Q empezó a cargarse, pero es que luego lo desconectaste y el circuito lo llevó a cero otra vez. Tienes esta forma de onda. Aunque tu señal D cambió, ¿ok? Aunque tu señal D cambió a tiempo, porque tu latch todavía era transparente, no pudiste escribir el valor correcto en Q. Todos ven dónde está el problema, o sea, todos ven por qué esto está pasando, fíjense, o sea, estamos escribiendo cuando el latch tenía que ser transparente y aún así escribimos el valor incorrecto. Sé que esto puede sonar complicado, etcétera, pero justamente este es el problema que pasa con los flip-flops. Y cuando hablemos de flip-flops, probablemente el martes, terminemos esta clase probablemente el martes, pues va a quedar claro eh, precisamente cuál es el problema. Es que, fíjense, es verdad que estamos escribiendo antes de que baje, estamos escribiendo mientras el latch es transparente. Se supone que el latch va a funcionar, pero no va a funcionar. ¿Y por qué no va a funcionar? Por el mismo problema de metastabilidad, de que estás cargándote, pero te estás cargando un poquito. Tienes que cargarte más allá de B de entre 2. Si llegas a cargarte a B de entre 2 y un poquito más, escribes el valor correcto. Pero si no llegas a cargarte a B de entre 2, no escribes el valor correcto. ¿Hay alguna pregunta con respecto a esto? No, profe, todo claro. Gracias, Juan. Bueno, si no hay más preguntas, em, entonces, ¿qué va a pasar? Va a haber algún punto clave, vamos a dibujarlo como esta línea morada, ¿ok? Va a haber un punto clave que esto es precisamente lo que vamos a llamar tiempo de setup, ¿ok? ¿Y qué quiere decir este tiempo de setup? Quiere decir, si mi señal cambia antes, si mi señal cambia antes de este tiempo, estoy garantizado a que Q va a escribir y va a escribir bien, ¿ok? ¿A qué me refiero con que va a escribir bien? Que Q se va a cargar bien, o sea, Q se va a cargar a BDD. ¿Qué quiere decir escribir bien? Es que, si, ¿cómo, por ejemplo, les pregunto a ustedes, si tenemos todo este rato hablando de BDD entre dos y cómo quieres llegar a ese punto específicamente, pues ahora les pregunto a ustedes, si llegaste a BDD entre dos, llegaste justo a BDD entre dos. ¿Cuánto tiempo tienes que esperar para que tu resultado llegue a Q? Si me cargo justo hasta B de entre 2, ¿cuánto tiempo tengo que esperar para que mi resultado de D se actualice y llegue a Q? Eh, bueno, aproximadamente el 3RC que hablamos antes. No, en verdad en principio infinito, ¿no? Porque si llegaste justo hasta acá, vas a quedarte en el punto de metaestabilidad y vas a tardar muchísimo tiempo en salir de ahí, ¿no, Osvaldo? Sí, sí, ya, es que, no, o sea, sin perturbaciones, nada de eso, sí, es un tiempo infinito. Sí, sin perturbaciones, pero es lo que estamos diciendo, es que te estamos diciendo que llegaste justo hasta el punto límite, ¿cierto? Como al punto entre los dos, al punto del equilibrio inestable. Si te cargas hasta lo más mínimo, te cargas hacia el equilibrio inestable y un poquito más. Si te cargas hacia el equilibrio inestable y un poquito más, estás garantizado de que eventualmente vas a escribir, pero ¿cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo va a pasar? Puedes pasar muchísimo tiempo en el estado inestable antes de que termines de llegar al estado estable. Es decir, no nos interesa escribir bien, nos interesa escribir bien y rápido, por decirlo. Disculpen. No entiendo por qué hace ruido esto, pero bueno. A donde voy es, no nos interesa simplemente escribir bien, ¿ok? Digo, no nos interesa simplemente escribir el valor correcto, nos interesa escribir el valor correcto y no tomando infinito tiempo.
Porque, ¿qué va a pasar? O sea, ¿qué va a pasar? Tú vas a tener tu circuito, ¿cierto? Estamos hablando de latches, entonces voy a dibujar un latch, pero en la vida real todos vamos a usar flip-flops, ¿ok? Pero ¿qué va a pasar? De aquí vas a tener lógica y esa lógica eventualmente va a llegar a otro latch o a otro flip-flop o a lo que sea, ¿ok? El punto es, cuando mi latch captura nueva información, cuando mi latch captura información nueva, luego yo quiero hacer algo con esa información. Yo quiero agarrar esa información y mandarla por acá, ¿cierto? Cuando aquí me llega información, la quiero pasar por esta lógica y luego la quiero guardar en el siguiente latch o en el siguiente flip-flop. No me interesa tener que esperar infinito tiempo antes de poder hacer eso, ¿ok? Entonces, no me interesa esperar a que te llegues a BD de entre dos y escribas bien. Me interesa que escribas bien y rápido. ¿Qué tan rápido? Ah, ya hablaremos de eso. Pero donde voy es, nos interesa escribir bien y relativamente rápido. Y vamos a decir que eso pasa si llegamos tiempo de setup antes de que el latch se vuelva opaco. Si llegamos a este tiempo antes, este va a ser el tiempo de setup del latch. Ahora pregunto, ¿se entiende la idea? Y también tienen cualquier tipo de pregunta, tienen cualquier pregunta para mí. Sí, se entiende, profe. Y una duda, si por Ujú. ejemplo llegara a BD entre 2 y después tarda su tiempito en salir de ese estado, y en el latch que viene ya hubo otro flanco de reloj, entonces no, como que no se corren un bojote de glitch de ahí en adelante. O Exacto. Sí, 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 precisamente. Si este valor que está acá se queda mucho rato entre BD de entre 2 y no termina de llegar, pues toda esta lógica tiene entradas raras. Recuerda que cuando teníamos un inversor, por ejemplo, cuando estábamos hablando de la curva de un inversor, si estabas en BD de entre 2, pues esto estaba en un punto indefinido, ¿cierto? Entonces, a dónde voy es, si pasas mucho tiempo acá, no tienes idea de qué va a pasar con esta lógica, es verdad que vas a tener un montón de glitches, vas a tener un montón de consumo de energía. Después, si sigues aquí atrapado y ahora este latch captura data, este latch capturó la data que no era y ya de aquí en adelante tu circuito falla. Entonces es muy importante que evitemos estar en metastabilidad. Es importante que tengamos señales relativamente limpias. Por eso es que cuando utilizan flip-flops, siempre tienen que estar pendientes del tiempo de setup. Y la clase que viene también vamos a ver, bueno, de hecho, en vez de la clase que viene, voy a hablar también un poquito de hold, ¿ok? Hoy, para que nos vayamos teniendo en mente los problemas con setup y los problemas con hold, ¿ok? Pero bueno, entonces antes de ir a hold, digo, Osvaldo, ¿eso responde tu pregunta? sí, profe, gracias. Sí, no, de nada, a ti por la pregunta. Y este es el problema con setup. Entonces ahora vamos a hablar un poquito de hold, ¿ok? ¿Por qué quiero hablar de hold? Pero es que hold justamente tiene este mismo problema. Si empezamos a hablar de hold, vamos a tener el mismo problema y ya la semana que viene, el martes, podemos terminar rápido con la clase de flip-flops y de latches, porque lo más difícil era justamente todo este análisis que ya hicimos, ¿ok? Entonces, vamos a hablar ahora un poquito de hold, ¿ok? Em, entonces les voy a preguntar, ¿cuál es la definición del tiempo de hold? Sería, a ver, ¿alguno de ustedes sabe qué es tiempo de hold? No recuerdo, profe. ¿Ok? ¿Alguien más se acuerda o quiere decir algo? Ok, si no, tiempo de hold era el tiempo después, ¿ok? Después de que el latch se vuelve opaco durante el cual D debe permanecer constante.
Y eso suena un poco raro, como que qué me está queriendo decir esta persona? O sea, ¿qué se refiere? Estamos diciendo que si esta es tu señal de enable, ¿ok? Si esta es tu señal de enable, durante todo este rato, el latch es transparente. Y yo te estoy diciendo que si este es tu D y este es tu Q, si tú quieres mantener una buena señal en D, digo, si quieres mantener una buena señal en Q, ¿ok? ¿Qué va a pasar? A ver, Q va a cambiar un poquito después, ¿no? Va a tardar un poco en cargarse, como dijimos. ¿Ok? Este es nuestro circuito. Fíjense qué estoy diciendo yo. Yo estoy diciendo que vamos a tener una cosa que se va a llamar tiempo de hold, que va a ser después de que el latch se hizo transparente, se hizo opaco. Vamos a tener este tiempo de hold. Y yo lo que les estoy diciendo es, la señal en D, ¿ok? Que recuerden que D es la entrada de nuestro latch. Incluso después de que tu latch se hizo opaco, la señal en D la tienes que mantener fija por cierto tiempo antes de que cambie. Es decir, si tu D cambia aquí, todo bien, pero si tu D cambia antes, ¿ok? Tu D cambia después de que el latch se hizo opaco, pero antes del tiempo de hold, aquí en el caso rojo puedes tener problemas, ¿ok? Entonces, tiempo de hold en inglés significa como mantener, es el tiempo en el que tienes que mantener tu D constante antes de cambiarla para garantizar que el latch va a funcionar bien, ¿ok? Y en la clase del martes vamos a hablar un poquito más detalle de esto de hold, pero desde ya les digo, hold es una cosa súper importante. Cuando están haciendo un diseño digital, si tienen problemas con setup, ¿ok? Si tienen problemas con el tiempo de setup, y setup significa preparar, si tienen problemas con el tiempo de setup, lo pueden resolver muy fácil. De hecho, les voy a hacer una pregunta. Eh, Imagínense que esta señal que está acá es un reloj, ¿ok? Y estamos usando un reloj que hace que lleguemos con problemas de metaestabilidad, ¿ok? ¿Cuál puede ser una solución para evitar tener problemas de metaestabilidad? El truco es, quiero hablar de la señal de enable o del reloj. ¿Cómo puedo yo, si cambio mi señal de reloj, cómo puedo yo garantizar que no voy a tener estos problemas? A ver, una pista. ¿Qué pasa? Esta señal en principio la controlamos nosotros. ¿Qué pasa si la hacemos simplemente un poco más larga? Si dejamos en la señal de enable en un valor alto por más tiempo, pues si aquí estábamos teniendo problemas de metaestabilidad, aquí ya vamos a estar bien. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. Ok, gracias Osvaldo. Ahora con hold es mucho más difícil. Si tu circuito, si fabricas un circuito digital y lo fabricaste para que funcionara a 1 GHz, ¿ok? Si lo fabricaste para que funcionara a 1 GHz, cuando llegaste, hiciste mediciones, etcétera, viste que no funciona, tal vez si lo haces que corra más lento, a 500 MHz, por ejemplo. Si tu problema era setup y no funcionaba a 1 GHz, tal vez a 500 MHz sí funcione, ¿ok? Pero si tu problema era hold, ya ahí da igual si tu reloj se hace más rápido o más lento, no hay nada que puedas hacer. Entonces, ¿cómo puedes garantizar que esta señal va a seguir constante, etcétera, etcétera? De eso vamos a hablar también la clase que viene, pero como sugerencia, o sea, como vamos a ver por qué. Imagínense que tienes un flip-flop, aquí hay cierta lógica y aquí está el siguiente flip-flop, ¿ok? ¿Qué pasa? Cuando llega tu reloj, esta señal cambia, ¿cierto? Cuando llega el eje de tu reloj,
aquí sueltas datos nuevos, ¿ok? Pero ¿qué pasa? Es que los datos, las entradas que soltaste acá, tienen que pasar por toda esta lógica. Esta lógica va a tener un retraso tau, ¿ok? Entonces, la señal aquí en el siguiente flip-flop no va a cambiar hasta que haya pasado el tiempo tau, ¿ok? Entonces, la condición de hold lo que quiere decir es que el retraso mínimo, ¿ok? El retraso mínimo de esta lógica tiene que ser hold o más, para que puedas garantizar que tus flip-flops están funcionando bien. Entonces, antes de seguir, pregunto, ¿se entiende esta idea? Sí, o sea, es como que la lógica no debe cambiar, o sea, así se descarga un poco al inicio porque tu señal de entrada cambia. La lógica, la salida se debe mantener hasta que pase ese tiempo. Sí, la salida tiene que mantenerse hasta que pase ese tiempo de hold. Y siempre que trabajes con flip-flops, esto es súper importante. Y entonces ahora viene la parte confusa de la clase, que es en la parte en la que los voy a dejar. O sea, ¿por qué esta parte es confusa? Es que en un latch CMOS, como los latches de los que hemos venido hablando, el tiempo de hold es negativo. Y se van a quedar pensando, uy, ¿de qué está hablando este señor? ¿Cómo que el tiempo de hold es negativo? Etcétera, etcétera. Pues resulta que los latches que estamos haciendo en CMOS, eh, en principio son muy buenos, ¿ok? Cuando tú cambiaste, ¿ok? Cuando tu enable cambió de 1 a 0, cerraste este camino y ya da igual lo que pase aquí, porque ya este camino está cerrado, ¿ok? O sea, ya en lo que pasaste, si esto ya se cerró, ya tienes esta conexión aquí, vas a mantener el estado, pase lo que pase con D, ¿ok? Y entonces aquí es donde esto se pone muy, muy raro. Este, am, y por eso lo quería hablar hoy, para que lo tengan en la cabeza el fin de semana y el martes tenga más sentido cuando hablemos un poquito en detalle. Pero ¿a qué me refiero? Es que a lo que me refiero es, em, si aquí tienes tu señal enable de y Q, de nuevo, vamos a ver dos escenarios para D, ¿ok? D cambia aquí arriba, ¿ok? En el escenario número 1, que es el que voy a dibujar de morado, D sigue para, bueno, dibujo en verde, ¿qué se hace? Am, Q, en ese caso, se carga, se mantiene alto, ¿ok? Ahora les pregunto, si Q cambia, si Q cambia después de, o sea, si D cambia después de que el latch se vuelve opaco, ya vimos que pase lo que pase, pues no, el latch va a seguir funcionando. Entonces lo que se vuelve raro es decir, si mi D cambia mucho antes, ¿ok? Si mi D cambia mucho antes del eje del reloj, Q simplemente se va a descargar. Porque desde el punto de vista del latch, si mi señal en D cambia mientras el latch sigue siendo transparente, pues mi Q se va a empezar a cargar. Se va a descargar completo y ya. Ahora, el truco es que si tu señal en D, y voy a dibujar de otro color, naranja, si tu señal en D cambia muy cerquita del eje del reloj, ¿ok? Cambia un poquito antes, pero muy cerquita, ¿qué va a pasar? Tu Q se va a empezar a descargar, pero no va a llegar a BDD entre 2 y va a regresar aquí arriba, ¿ok? Entonces, fíjense, aunque tu señal D cambió un poquito antes, tu señal Q igual mantuvo el valor correcto. Fíjate, tu señal Q mantuvo el valor correcto, a pesar de que empezaste a descargarte antes. O sea, tu señal de D cambió antes, pero tu señal en Q igual mantuvo el valor correcto. ¿Se entiende un poco este diagrama?
A ver, ¿hay alguna pregunta con respecto a este diagrama? Nada, sí se entiende, profe. Ok, gracias. Entonces ahora lo que va a pasar es que con respecto a hold, para nuestro latch CMOS, vamos a tener en verdad un valor negativo que nos va a decir que tenemos que mantener constante D hasta un poco antes de que llegue el reloj. A ver, ¿por qué digo que hold es negativo? Fíjense que hold se supone que va desde que el latch se vuelve opaco hasta que tu señal cambió, ¿ok? Y en este caso estoy diciendo, el latch se vuelve opaco después de que tu señal puede cambiar. Estoy permitiendo que este cambio sea antes. Por eso en este caso decimos que T-hold es negativo para los latches CMOS, ¿ok? Si hacen un latch en una tecnología CMOS y hacen una medición, van a darse cuenta de que el hold, el tiempo de hold va a ser negativo. ¿Por qué? ¿Cómo pueden medir ustedes esto? Si yo te doy, les llego a ustedes y les digo, muchachos, este es un latch. Díganme ustedes cuánto es setup, cuánto es hold. Ustedes van a llegar acá, se van a sentar y van a decir, ok, mido tiempo desde acá. Si cambio mi señal aquí, todo funciona. Si cambio mi señal aquí, todo funciona. Si cambio mi señal aquí, todo funciona. Si cambio mi señal con el eje del latch, ¿cierto? Todo funciona igual. Oye, entonces, ¿qué van a decir? Oye, el tiempo de hold es cero. ¿Por qué? Porque el tiempo de hold es cero porque puedo cambiar mi señal incluso con esto y nada pasa. Y ahí es donde les digo, no, no, vamos a, si con cero funciona, pues sigue yendo para atrás. Ahora vas a cambiar tal vez con menos uno. Con menos uno, ah, todavía funciona. Menos dos, todavía funciona. Ah, menos tres. Cuando llegué a menos tres, ya vi que aquí está empezando a haber algo raro. Y tal vez cuando ya te fuiste a menos cuatro, pues no escribiste la data correcta. Y entonces en este caso dices, ah, mi tiempo de hold es menos 3. ¿Alguna pregunta con respecto a eso o se entiende un poco la idea? Sí se entiende, profe. Ok, gracias Osvaldo. Em, Creo que este es un buen punto para parar, como que hablamos en bastante detalle de metaestabilidad. Entonces, en la clase que viene, vamos a volver a hablar de latches y vamos a hablar más importante de flip-flops, ¿cierto? En la mayoría de los circuitos digitales van a usar flip-flops en vez de latches. Entonces, vamos a hablar otra vez de setup y hold desde el punto de vista de los flip-flops y vamos a ver, como ya vimos hoy, por qué el hecho de que hay metaestabilidad hace que tengamos que tener setup y hold, ¿ok? Entonces, bueno, podemos quedar hasta aquí por hoy. Y como siempre me quedo si tienen algún tipo de pregunta, comentario, lo que sea.